Biblias, por favor. Vamos todos juntos al libro de Salmos, capítulo 47. Salmos, capítulo 47, hermanos. Hoy vamos a estudiar ese precioso salmo, así que comencemos, hermanos, leyendo todo el salmo. Dice la palabra de Dios, Salmo 47. Al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Selah. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Oremos, hermanos. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias por tu palabra, gracias por este precioso salmo de celebración y pedimos, Señor, que puedas estar tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra iglesia local y que podamos, Señor, día tras día estudiar tu preciosa palabra para que podamos vivir tu preciosa palabra. Clamamos, Señor, para que abras nuestros ojos, para que podamos entender completamente tu plan, cómo es que tú, Señor, estás en control de cada detalle, Señor. Cosas que incluso nosotros no nos damos cuenta y dejamos de percibir, pero tú, Señor, estás en completo control. Gracias por tu soberanía, por tu poder y por tu reino. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces estamos en nuestro estudio de Salmos, pero quisiera antes hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú en este caso? Como pastor, en algunas ocasiones me toca escuchar a algunos jóvenes pedir consejo. Y en este gran consejo viene un joven y me dice, pastor, estoy orando por una muchacha para que pueda ser posiblemente mi novia. Y quiero orar por ella y bajo su bendición hablar con ella para que pueda ella ser mi novia y casarnos a futuro. Y bueno, pues es un buen deseo, ¿o no? Es muy bueno que un varón quiera casarse. Pero me dice, pastor, pero yo ya estoy seguro que me va a decir que sí. Así que ya hablé con mi jefe del trabajo y voy a renunciar a mi trabajo. Ya tengo la fecha porque necesito cambiar de trabajo para establecer mi hogar. Y también mi auto lo estoy poniendo a la venta porque quiero comprar otro auto más familiar para mis hijos. Y yo veo que está como 7 pasos adelante. La gran pregunta es, ¿qué le dirías tú? Tal vez alguno de ustedes diría, no es bueno contar los pollitos antes de que nazcan, ¿verdad? Ok. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque puede ser que el muchacho esté muy ilusionado, muy seguro y diga, no, es que yo estoy seguro, pastor. Pero nosotros con mucho amor tenemos que hacer que tenga los pies en la tierra, que tome decisiones sabias. Pero entonces yo tengo una gran pregunta aquí, porque en el Salmo 47, los últimos versículos desde el verso 8, se habla del reino de Dios, pero se habla ya de este reino establecido en tiempo pasado. Dice el verso 8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Queridos hermanos, esta ya es una visión de ese futuro escatológico. A ese joven tienes que decirle, pon los pies en la tierra, no tienes nada garantizado. Y así es con todo. Pero con Dios es totalmente diferente. Él ya te dice cómo termina todo. Dios exaltado en su trono y todos los príncipes y las naciones están postrados delante de Él. Como en el libro de Apocalipsis se marca, ¿no? De toda lengua, tribu y nación. Ahora, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de esta alabanza a Dios en este Salmo 47, una alabanza inteligente. ¿Cómo es que debe ser esta alabanza inteligente basada en lo que es el reino de Dios, el reino consumado de Dios? La alegría de aquellos que son siervos suyos que pertenecen a este reino de Dios. ¿Cómo es que debe ser esta alabanza
inteligente debe ser teocéntrica. Así que vamos a ver en 3 secciones o 3 puntos. El punto número 1 está desde el verso 1 hasta el 4. El punto número 2 que voy a llevar está desde el verso número 5 al 7. Y el último punto que vamos a llevar el día de hoy, desde el verso 8 hasta el verso 10. Así que, primero, queridos hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podrías definirlo? Ahora, vamos al libro de Mateo brevemente. Mateo, capítulo 6, el verso número 9, cuando Jesús ya les está enseñando cómo tienen que orar. Mateo, capítulo número 6, verso 9. Dice la palabra de Dios así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y muchas veces quizá hemos repetido esto, pero ¿qué significa esto de venga tu reino? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pastor, nosotros sabemos que el reino de Cristo, obviamente, escatológicamente hablando, la Jerusalén celestial desciende a la tierra. Esta Jerusalén celestial es la composición de todos sus santos, todos aquellos que han sido salvos por la obra de Cristo. En sí, pastor, cuando el ángel le dice a Juan en Apocalipsis, te mostraré a la novia, te mostraré a la esposa, lo primero que ve es la Jerusalén celestial descendiendo. Así que, pastor, ese pueblo redimido, ese plan de redención, todo eso compone un poco de lo que es describir el reino de Dios. Ahora, hermanos, pero quisiera que veamos algo. Ya que estamos hablando de que venga a nosotros tu reino, volvamos al Salmo 47. Este es un salmo que nos está describiendo específicamente esta consumación del reino de Dios. La llegada de su reino consumado, hermanos. Hay una celebración que podemos ver aquí. Aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea, esto es un grito de alegría. También dice batid las manos. ¿Qué significa batid las manos? Yo sé que esa jerga no la usamos mucho, pero significa aplaudir. Es por eso también que no tenemos ningún problema con que haya palmas. Solamente que a veces, como algún pastor dijo, creemos que los pentecostales han secuestrado las palmas con las manos, ¿no? Sí podemos también aplaudir. Así que aquí se habla de batid las manos. Es un recibimiento, una recepción gloriosa del pueblo de Dios al reino de Dios consumado. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Así que como estamos hablando de la llegada de su reino, hay una celebración, pero no podemos evadir algo, hermanos, en esta celebración. Y aquí necesitamos prestar completa atención. Dice el texto, verso 3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Hermano, espero que hayas prestado atención. Espero que tus lentes estén allí bien, como diríamos, con una buena medida. ¿Saben, hermanos? Cuando dices tú, venga en nosotros tu reino, estás hablando de la llegada gloriosa y la doblegación de los enemigos de Dios. Sus enemigos serán doblegados. Y no solamente eso, tal vez no prestaste atención. Estos enemigos van a estar debajo de los pies ¿de quién? Creo que no hemos leído bien. Volvamos a leer. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Solamente ponte a digerir un poco eso. Porque yo sé que la visión que tenías tú era esta, ¿no? El Rey glorioso viniendo y las naciones y los reyes debajo de los pies de nuestro Altísimo Señor. Y eso es cierto. Pero Él dice que estas naciones serán puestas debajo de nuestros pies. ¿Qué tal te parece esa idea? ¿Nueva? ¿Algo novedoso? Pastor, no me esperaba. Bueno, te comento algo. Con mucho amor te dijo, no debería sorprenderte esta idea. No debería ser algo novedoso, ya que
Recuérdame, ayúdame por favor, después de que estaba Moisés dirigiendo al pueblo y él tuvo que morir, ¿quién se quedó a cargo? Josué. Que decimos, no, ok, el nombre cómo significa Salvador y tiene una raíz semejante a la Yeshua y Jesús. Y resulta que Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida y empezó a pelear y derribó los muros de Jericó por el poder de Dios. Y luego hubo una nación que hizo pacto con él con engaños que se llamaba Gabaón. Se humillaron totalmente. Dijeron, nosotros nos humillamos, aunque sea, vamos a engañar a Josué, pero no queremos ser destruidos. Queremos humillarnos y doblegarnos. Y lo hicieron así. Así que con engaños hicieron un pacto con Josué y no los destruyó. Pero sucedió algo. Gabaón era una ciudad muy poderosa. Así que 5 reyes vinieron a destruirlos, enojados. ¿Cómo van a hacer pacto con esta nueva nación? Así que 5 reyes vinieron a destruir Gabaón y Gabaón pidió ayuda a Josué. Y Josué fue en su ayuda. Y Dios lo bendijo. Hubo grandes milagros. Y estos 5 reyes perversos se escondieron en una cueva. Y después de que se escondieron en la cueva, Josué dijo que hagan caer piedras, se van a quedar ahí encerrados. Aniquilaron al ejército y regresaron y sacaron a estos 5 reyes. Leamos qué sucede. Vamos a Josué capítulo 10. Josué capítulo número 10. Rápidamente, hermanos. ¿Qué sucedió? Tienes 5 reyes poderosos que ahora han sido derrotados y que se los saca de esta cueva. Josué capítulo 10. Verso 22 dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes. Al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos 5 reyes. No es una analogía, no hermano, no es lenguaje simbólico. Y dice la palabra de Dios. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Hay verdades que nos cuesta entender. Tal vez aquí, en este momento, leemos estas palabras y nos parecen ya, obviamente, muy fuertes. Poner pies sobre los cuellos. Sí, nos parecen fuertes, pero no las sentimos como deberíamos. ¿Cuándo has visto eso? Creo que nunca. Lo más que se podría imaginar mi persona, ya que yo tampoco vi eso, es tal vez un perro atacando a mi hija, yo protegiendo a mi hija y al final sale el dueño y me encuentra a mí con el pie encima del cuello del perro. No lo maté, pero está ahí. Y tú dirías al ver ese cuadro, ¡qué crueldad! Ok, son seres humanos, son 5 reyes y Josué llama, pongan sus pies sobre sus cuellos. Así hará Dios a todo aquel que se oponga. Así, o sea, hermanos, que lo que te estoy hablando en el libro de Salmos, Salmo 47, volvemos a leer. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Es algo muy real, hermanos. Esta, hermanos, es una exaltación que se da al pueblo de Dios. ¿Por qué se nos da esta exaltación? Y es por pura gracia. En el mismo verso dice eso, verso 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Hermanos, ¿por qué Dios amó a Jacob? Pastor, Romanos capítulo 9, por pura gracia. No era mejor que su hermano, lo amó por pura gracia. Hay un pueblo escogido por gracia. ¿Por qué terminamos exaltados? Porque el llamado de Dios es a reconocerle. Es el mandato de Dios. Es reconoce al Señor o perece eternamente. Eso es lo que dice al principio. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Hermanos, o le reconoces como Rey soberano, o pereces eternamente.
Y aquellos que le reconocen como su Rey soberano lo hicieron solamente por gracia, así como se menciona acá con una cita muy poderosa. A Jacob amé. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Y eso es solamente por pura gracia, por pura misericordia. No te olvides que eso, querido hermano, esta alabanza ahora que tenemos, esa exaltación que tenemos, ese privilegio que tenemos es por pura misericordia. En sí nosotros no somos mejores a que ellos. Simplemente fue su pura misericordia. Y esto es algo, hermanos, que nos tiene que hacer cantar. Así que ya que estamos hablando acerca de esta alabanza inteligente, esta alabanza bíblica, siempre va a ser teocéntrica. Nosotros lo alabamos, lo amamos porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, es muy importante y es trascendental que podamos entender que nosotros vamos a alabarle siempre recordando que es por su pura gracia. Es solamente porque nosotros merecíamos esa condenación. Y es tan importante este pasaje, esta referencia de poner los pies sobre los enemigos en Josué, que nada más recuerda esto. Después de que Josué hizo poner los pies de, obviamente, el pueblo y los líderes sobre estos reyes, los manda a matar y los manda a colgar de un madero. ¿No te recuerda quién fue colgado de un madero? Y después fueron sepultados en una cueva y pusieron una piedra. ¿No te recuerda a alguien que también fue sepultado y se puso una piedra? Queridos hermanos, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Josué empieza a colgar en maderos a los enemigos. Eso es lo que tú merecías y yo merecía. Pero al final, ¿quién fue colgado en un madero por nosotros? Cristo. Esta exaltación al pueblo tuvo un precio. Mi obediencia, pastor, que yo haya venido todos los domingos, no. El sacrificio de Cristo. ¿Por qué eres exaltado? Por la pura gracia y por la obra de Cristo. Porque hubo alguien que pagó el precio. Pero no se quedó en la tumba, sino que Cristo salió de la tumba. Y luego ascendió a los... ¿Y qué dice el Salmo, verso 5? Subió Dios con júbilo. No te olvides de la ascensión de Cristo. Ascendiendo al trono, a la mano derecha, para interceder por nosotros ahora y eternamente. Así que, hermanos, cuando nosotros alabamos inteligentemente, con inteligencia, es basado en su plan redentor, en su reino de exaltación, doblegación a los enemigos y exaltación a nosotros, pero somos exaltados por pura gracia. ¿Hay alguna razón por la cual ahora debas andar orgulloso? No, simplemente por la pura misericordia de Dios. Ahora, para mí es importante que entendamos esto. ¿Por qué, queridos hermanos? Nosotros alabamos a Dios y cantamos muchas alabanzas y a mí me alegra mucho eso, pero tengo un punto que debemos mejorar. ¿Sabes cuál es? Aquí está hablando en esta preciosa alabanza de celebración que Él va a someter pueblos. Es una terminología muy dura, hermanos. Él va a someter pueblos. No quiero ser demasiado, no quiero decir aplicativo, sino poner de manera contemporánea esto. Pero ¿qué pasaría si en conferencia de prensa dices a los mejores candidatos de Bolivia para las elecciones o en diferentes países, tú les dices, sí, el Señor los someterá y va a poner sus pies en sus cuellos de ustedes y los va a poner debajo de nosotros? No sé qué conflicto te vas a meter, pero esa es la realidad. Ahora, eso, hermano, es un salmo, es una canción, es parte del himnario. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste un himno, una canción en tu casa, en la iglesia, que estés cantando, oh Señor, cómo los doblegarás y los pondrás debajo de nuestros pies por tu gracia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? En muchas ocasiones nuestro énfasis de alabanza es en la ternura de Dios. Y Dios es muy tierno y amoroso, cierto, pero no es solo tierno y amoroso. ¿Dónde está la alabanza por su justicia, su ira santa? Eso también tenemos que alabar. En eso también debes derramar lágrimas y decir, así como los va a doblegar, yo debería haber sido enviado al mismo infierno doblegado, pero no lo fui. Oh, gracias, Señor.
¿Dónde están, hermanos, esas canciones? Hay un sobreénfasis en esa ternura. ¿Y dónde está la alabanza que menciona esto? Hermanos, no tenemos que omitir alabarlo por su ira santa y su justicia santa. Y solamente recuerda, hay un sobreénfasis en la ternura de Dios. No está mal pensar en la ternura de Dios, Él es muy tierno. Cuando vio un leproso podía haber dicho, se limpio, pero ¿qué hizo Cristo? Dice que fue y lo tocó. Esto para ti tal vez no es importante, pero un leproso nadie quiere tocarlo, nadie quiere estar cerca. Y ahora viene uno de los rabís más grandes, un gran maestro, que es el Mesías. Y él se acerca y es la primera persona que se atreve a tocarme. Y sí, su amor es muy tierno. Y también su ira tiene que ser alabada. Y es así como las personas que vengan a nuestra iglesia tienen que conocer a Dios. No con canciones sobre romantizadas, sino con una realidad de quién es Dios. Así que, querido hermano, no es de que te estoy imponiendo ninguna alabanza, simplemente te estoy mostrando la Biblia. Aquí se habla de alabanza y se habla de doblegar a los enemigos, ponerlos debajo de los pies. Esto es la Biblia. Así que vivámosla. Punto número 2. Vamos a hablar acerca del verso 5 hasta el verso 7. ¿Qué tan importante es cantar a Dios? ¿Es importante o no es importante cantar a Dios? Pastor, es importante, obviamente, pero en la iglesia tenemos diferentes partes, ¿no? Hay un tiempo de alabanza, abrimos nuestras bocas, cantamos a Dios, pero también hay una instrucción bíblica que es importante. Tenemos que estar instruidos. Sí, hermano. ¿Cuál es más importante? ¿Qué harías si yo te digo, voy a tu casa? Ah, qué bonita tu casa, qué bonita la cocina, qué bonito tu escritorio. Uy, tus perritos, qué lindo tu patio. Y luego te pregunta, ya todo muy bonito. ¿Quién es más importante, tú o tu esposa? La pregunta está mala. Somos uno. No puedo decirte yo soy más importante o ella. Hay una unidad. Y cuando tú hablas acerca de lo que es teología y la práctica, van unidos. Nada más que quieras separar eso, hay un problema. Así que hermanos, que tú estés diciendo qué es más importante cantar, que es parte de la parte práctica, o conocer, hay un pequeño error, están unidos. Tú vas a cantar todo aquello que conozcas de Dios. ¿Cómo le vas a cantar si no le conoces? ¿Qué significa altísimo? ¿Qué significa soberano, amoroso, misericordioso? Tienes que saber bíblicamente para cantar apropiadamente. Así que hermanos, sus siervos deben cantar. Es tan claro que en estos versos, mira el gran énfasis, en el verso 6 se dice 4 veces cantad. El verbo cantad 4 veces en un solo verso. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. O sea, 4 veces se te tiene que decir, a cantar, hermano, a cantar, vamos a cantar. Hay que cantar, 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 cantar. Amén, pastor. Pero ¿cómo tenemos que cantar? Verso 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con... ¡Wow! ¿Y dónde está la emoción? No, que mucha emoción tiene que haber en el cantar. Cantad con inteligencia. Creo que el mundo va para otro camino, ¿verdad? El mundo no canta con tanta inteligencia, el mundo canta de manera más emocional que racional. Las emociones no son malas, pero deben ser dirigidas por la racionalidad. Déjame darte 2 ejemplos. Uno de los lugares más peligrosos a los cuales puedes ir en el centro de la ciudad. Pastor, tal vez la cancha, hay muchos ladrones. O tal vez hay algunas calles del centro de la ciudad, venden muchas drogas. El lugar donde hay pubs. Tal vez lugares donde tristemente son casas de prostitución. ¿Sabes cuál es uno de los lugares más peligrosos? La librería cristiana. Las librerías cristianas. En muchas de ellas, no en todas, tú entras y hay tan malos autores, herejías, errores. Es muy triste. La otra vez estaba en una librería
y de esa librería escuchaba la música y me puse muy triste. Porque eran canciones que cuando yo era jovencito, hace 20 años, cantaba. ¿Y sabes por qué me puse triste? Porque escuchaba prácticamente muertos cantar. ¿En qué sentido? Estaba sonando una canción y yo reconocía a la muchacha que cantaba y decía, ah, sí, qué bonito canta, recuerdo esas canciones. Pero ahora recuerdo también que ella ahora dice que no es cristiana, que nunca lo fue, que solamente era un negocio. Pero siguen a sus canciones. Luego pusieron la música de otra cristiana que parecía muy buena en ese tiempo, pero ahora su vida está muy alejada, aparte de que se divorció por no razones bíblicas. Y luego sonó otro varón cristiano, que las herejías más distinguen su vida, su familia. Ese lugar es muy peligroso. Y me daba mucha tristeza el nada más pensar en todo esto, hermanos, porque nosotros nos dejamos llevar muchas veces por las emociones al cantar, no por la racionalidad. Y bíblicamente es todo lo contrario. Por eso es que tienes el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos, hermanos? Y todos ricamente doctrinales, porque van de la mano. ¿Por qué nosotros cuando analizamos el tema, uno de los temas más difíciles, vamos a mencionar, escatología, eventos futuros, cómo terminará ese plano escatológico? ¿Soy amilenial, postmilenial, premilenial, histórico o dispensacional? ¿Sabes, hermanos, que cada una de esas posturas en el debate citan al libro de los Salmos? ¿Por qué? Porque es un libro de alabanza inteligente, no es solamente guiada por emociones. Pero nosotros, en nuestra naturaleza caída, ¿qué hacemos? ¿O acaso no viste a los niños? ¿Acaso tú no fuiste niño? ¿No recuerdas las veces que tú cantabas una canción y te preguntaban qué significa y tú decías, no, no sé qué significa? O cuando cantabas en inglés y hacías con tu boca ruidos pensando que hablas inglés, pero no hablas inglés. No te guía la racionalidad. ¿Qué te guía? El ritmo, las emociones. Ese eres tú en Adán. Y puede pasar eso en la misma iglesia. Cantando por emoción, sin entender y comprender el contenido que tienes. Así que, hermanos, aquí se nos dice, cantad con inteligencia. Esto no es algo nuevo. Si nos vamos al libro de Romanos, esta gran carta que tenemos de Pablo, ¿no? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo número 12, el verso 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Termina toda esta parte que es muy doctrinal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y luego empezamos con una parte preciosísimamente práctica. Y dice Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, conclusión, ¿no? Todo esto que hemos hablado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algunas versiones que a algunos les gusta leer van a poner ahí, ¿qué es vuestro culto racional? Le ponen vuestro servicio inteligente. En sí, la palabra griega que se usa aquí para racional tiene que ver con lógico. Un servicio, una adoración, un culto racional. Es dirigido, hermanos, por esa mente. Esa mente se conecta obviamente con tu corazón para que luego en Romanos capítulo 12, más adelante, ahí mismo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ese es el camino, hermanos. Ese culto racional te va a llevar a un amor genuino. Volvamos de nuevo al libro de Salmos 47. En esos dos versos, versos 6 y 7, 5 veces se nos llama a cantar. Y la última parte nos dice cómo, con inteligencia. ¿Te imaginas? Alguien me dice, pastor, vamos a cantar una canción nueva, tenemos una conferencia especial, van a venir muchas visitas. Y resulta que a alguien aquí se le ocurre, pastor,
Yo soy músico. Este Salmo 47 lo vamos a cantar toda la congregación con guitarra y con un pequeño teclado y vamos a cantarlo todo. Amén. La gran pregunta es, ¿qué va a suceder cuando leamos esa parte de que el Rey grande va a someter a los pueblos debajo de nuestros pies? ¿Qué dirá las visitas? ¿Qué haría un autor cristiano que tiene que componer un disco en componer una canción que hable de la ira santa de Dios? O que las naciones enteras se van a levantar delante de nuestro Dios y Dios se reirá y se burlará de ellos, como menciona el Salmo 2. Y él dice, voy a publicar este álbum con esta canción. Quizá alguno de sus managers le va a decir, eso no es muy inteligente que hagas, vas a perder mucho público, querido hermano. Nuestra alabanza, tenemos que cantar con inteligencia. Eso es inteligencia. Pero pastor, van a venir y se van a espantar. Van a quedar atraídos todos aquellos que aman a Cristo. Vas a llenar tu iglesia de gente que genuinamente sigue la palabra. Y eso es lo que estás buscando. Y en sí también estás buscando que se vayan los que no son ovejas. No quieres levadura en medio de la masa que está para servicio de Dios. Así que se espanten es algo bueno. Aquellos que no aman la palabra. Los amas, los quieres y que eso sea una herramienta de evangelismo. Clama por ellos, intercede por ellos. Pero hermanos, una vez más, este canto sigue centrado en Dios. Subió Dios con júbilo. ¿Qué quiere decir con subió Dios con júbilo? Estamos hablando de su coronación gloriosa. Puede ser y puede significar subió en el sentido de que subió a su trono de gloria. Amén. Puede significar también subió en el sentido de cuando llevaron el tabernáculo del pacto, obviamente. El tabernáculo y el arca del pacto la suben a Jerusalén para quedarse allí. Podría ser también la ascensión de Cristo escatológicamente. Ascendió Dios con júbilo y está sentado. Mucho más probable también. Pero te das cuenta, esta alabanza con inteligencia está centrada en Dios, no en ti. Está centrada en Él, en sus atributos, en su plan redentor y en su gloria. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos estar enfatizando. Nuestra alabanza centrada en Él, en su gloria, no en nuestras circunstancias. Porque el mundo nos entrena a hacer eso. En sí, hasta cierto punto no está mal. Cuando vas a trotar, hermano, ¿qué escuchas? Le voy a preguntar a nuestro hermano Abimael que va al gimnasio. Cuando vas a hacer gimnasio, ¿qué escuchas? Oh, no creo que escuches tal vez un himno con un compás muy lento. Se necesita un compás más rápido. ¿Qué escuchas? Tal vez el único bicho raro voy a ser yo, que alguna vez estaba trotando y una manera de concentrarme fue escuchar un debate, ¿no? Pero también escucho música que tiene que tener un compás más rápido. Cuando estás triste, tal vez alguna música más triste. Y eso es lo que el mundo hace. Hasta cierto punto no está mal, pero con la alabanza de Dios es diferente. Nosotros tenemos que alabarle centrados en quién es Él, en un Dios inmutable que no cambia. No en base a nuestras circunstancias. Mucho cuidado. En la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 16, se nos cuenta y se nos narra cómo Pablo estaba en este viaje misionero, ¿no? Ya no estaba con Bernabé, tuvieron un problema, estaba con Silas. Y llegan a Filipos y resulta que en Filipos no había varones, se fueron a predicar a las damas al río y empezaron a realizar proezas por la mano poderosa de Dios y fueron encarcelados. Se nos dice que los metieron en el calabozo de más adentro y los pies en el cepo. Por si alguien no sabe, el cepo es ese instrumento de madera que se abre y tiene unos orificios. Y ahí se ponía algunos el cuello y las manos. Pero en este caso se les puso los pies en el cepo. O sea, era algo que te hacía doler, era un dolor constante. ¿Alguien ha tenido alguna vez dolor de muela, que es uno de los peores dolores? Imagínate algo así, obviamente, pero no es algo que no puedes controlar o que vas al dentista o un medicamento. El objetivo era torturarte, así que los pusieron ahí con los pies en el cepo. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en esa noche?
Hechos, vamos rápidamente. Capítulo 16. Hechos 16. Porque no me crean, tenemos que leer lo que dice la Escritura. Verso 24 dice la palabra de Dios, el cual, recibiendo este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué están haciendo, hermanos, en este calabozo de más adentro? Hermanos, déjame usar la palabra alquimia. Alquimia es lo que tal vez algunos pensaban y soñaban hacer, ¿no? Convertir ciertos elementos en oro. Y eso sería obviamente una gran hazaña, ¿no? Que puedas convertir estos materiales que no son muy nobles en oro. Y sigue el hombre tratando de ver cómo se puede hacer eso. Sería una gran proeza. ¿Sabes qué hicieron aquí? Alquimia. Están en el calabozo de más adentro, en un lugar despreciable. Que yo te puedo ser muy honesto, en cuestión de vida y calabozos, y vas a encontrar el lugar más oscuro y peor es donde se hacen las peores asquerosidades. En ese lugar tan hediondo, tan oscuro, tan perverso, sufriendo, convierten en un lugar y un recinto de alabanza. ¿Te digo algo? Puedes decir, yo quisiera visitar la catedral. Yo, si pudiera, si supiera cuál fue ese calabozo, si hubiera un descubrimiento arqueológico, quiero. Pero huele feo, quiero ir a ese lugar, quiero verlo. Pero debe ser todavía asqueroso. Yo quiero ir. Quiero ver cómo en ese lugar convirtieron ese lugar tan despreciable en un lugar donde Dios miraba con agrado y gozo a sus siervos cantarle. ¿Saben, hermanos? Ellos están alabando no en base a las circunstancias, sino en base a quién es Dios. Dios es inmutable. Ayer a los jóvenes les di una ilustración breve. Les dije cómo Pablo servía en todo lugar. Estaba en la cárcel, alabando, cantando, sirviendo. Temblaron las paredes, tembló toda la tierra, predicaron al carcelero. Luego hay una epístola a los filipenses, que es la epístola del gozo. Pablo en la cárcel y sigue sirviendo, enviando cartas de servicio. Y a los jóvenes les decía, ¿qué harían ustedes si un día por predicar, tal vez uno de los hermanos aquí presente, vamos a decir a nuestro hermano Jesús, que ayer lo usé de ilustración, predicando en la plaza principal, lo terminan arrestando? Y todos tristes, su esposa triste. Y de repente Jesús el día lunes recibe una llamada del pastor y le dice, Jesús, ¿cómo estás? Pastor, aquí en la cárcel está un poco difícil. Oh, hermano, vamos a orar por ti. Estamos preparando algunos materiales para enviarte y que puedan ser de sustento. Bueno, hermano, tengo aquí la lista de obligaciones que tienes para la semana. Pastor, bueno, pues aquí está la lista de responsabilidades para que esta semana desde la cárcel llames por teléfono, por lo menos, para que sigas sirviendo. Pastores, estoy en la cárcel. Y con mucho amor, sí, hermano. Y por eso ahora tu servicio es mucho más importante. Porque si yo estoy enfermo en mi casa y me llama un hermano preocupado por mí, desde la cárcel, yo voy a recibir fuerzas de cualquier lado, por tu amor. Y Pablo está haciendo eso. Pablo en la cárcel no es que tiene licencia de vacaciones para ya no servir. Desde la cárcel, él está sirviendo. Esta carta te llegó a ti, hermano. Un hermano en la cárcel. En el lugar más sucio que tú no te puedes imaginar. Te amó a ti y te sirvió. Para que tú hagas ahora lo mismo. Hermanos, alabad con inteligencia. Basados en la inmutabilidad de Dios, no en nuestras circunstancias. Y finalmente, últimos versículos, verso 8 al 10. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, todo en pasado, ¿no? Ya tan seguro todo que ya lo mencioné en pasado. Este Rey soberano, altísimo, dirigiendo el plan redentor, tan en control, hermano, que habla en pasado. Este joven que quería casarse, tan necio que hablaba del futuro como si ya hubiera sucedido, tan necio, pero Dios no. Dios puede hablar en pasado así.
Esto ya es seguro. ¿Será que Dios está en control, querido hermano? Está más y más en control de lo que tú te imaginas. Ayer estaba escuchando un debate. Alguien que no es cristiano hizo una pregunta basado en que, bueno, según su presuposición de él, que él no cree que existe Dios y obviamente él cree que la libertad humana es mayor a la de Dios. Porque él decía, una persona me podría matar, decía él. Pero ¿qué pasa si yo iba a creer en Dios y alcanzar la vida eterna y esta persona me mata 2 días antes de que yo crea en Cristo? Ahora me voy a ir al infierno por la eternidad porque esta persona me ha matado 2 días antes de que yo crea en Cristo. ¿Cómo es que Dios le ha dado semejante poder a esta persona? El problema con ese pensamiento es que ese pensamiento no reconoce y no sabe y no se ha enterado que Dios está en control hasta de las voluntades de las personas. Si vieras, hermano, cuando Job, que estamos leyendo ese libro, sufrió en el capítulo 1, Dios estaba en control en el fuego que cayó del cielo. Algo que tú no estás en control jamás. Dios estaba en control de los caldeos que vinieron y tomaron sus camellos. ¿Por qué no lo atacaron antes los caldeos? Los caldeos aborrecían a Job. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque Dios restringía su maldad. Hubo un día en el cual Dios dijo, bueno, la quito. Dios está en control de las mismas voluntades. Y luego vino un viento muy fuerte y murieron sus hijos. Y Dios, con lágrimas en nuestros ojos y dolor genuino, seguía en control. Querido hermano, querida hermana, su plan redentor es tan seguro que Él habla en pasado. Todo esto ya está garantizado, todo esto está seguro. Y yo sé que lo primero que va a venir a tu mente, como a la mía, es: amén, pastor, gloria a Dios, Dios está en control de todo, tenemos este futuro garantizado. Como dice el libro de Pedro, todos estos elementos ardiendo serán quemados, tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿por qué vives atesorando aquí para lo terrenal? Solamente enfocado en lo terrenal. Miro tu horario y más parece un culto al materialismo que un culto a Dios. Te llama el jefe para horas extra. Sí, jefe, cuando usted quiera. Te llama un hermano para el servicio. No, hermano, no tengo tiempo. Decimos que esto es seguro. ¿Vivimos como si fuera seguro, hermano? Quiero que hagas un análisis. Aquí el pastor no es ningún policía, por si acaso. Yo no reviso tus horarios. Pero Dios sí, está al lado. Cada semana cuando haces tu agenda, ¿cuánto tiempo inviertes en tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿En tus hermanos en la iglesia? Amado hermano, tenemos un futuro glorioso. Hay que vivir acá diligentemente, obviamente, en nuestros trabajos, en nuestros oficios, con diligencia. Pero también reconociendo que el Señor puede venir cualquier momento. Ambas cosas. Que solamente creas que Jesús viene hoy mismo no te lleve a una negligencia como en el libro de Tesalonicenses. Para nada. Recuerda las parábolas que se nos han dado, ¿no? De estos mayordomos que se les daba para que administren, y el más necio y tonto guardó y no hizo nada por temor. Él tenía que invertir, multiplicar, es lo correcto, para rendir cuentas a Dios. Así que incluso aquellas cosas por las cuales trabajas debes ponerlas al servicio de Dios. Así que, hermanos, su plan escatológico termina. ¿Cómo termina? Los príncipes, verso 9, de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. ¿Te das cuenta, hermano, cómo Dios siempre tuvo un pueblo? Aquí seguimos viendo verdades incluso pactuales, ¿no? ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios son todos aquellos que son redimidos por gracia, por la obra de Cristo. Personas de todo lenguaje, tribu y nación. Por eso dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham.
¿Recuerdas a Abraham lo que se le dijo? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la... ¿Y quién es su simiente? Cristo. Un pueblo. Unidad. En eso termina. Una unidad gloriosa. Por eso menciona el Dios de Abraham, porque desde Abraham, desde antes ya se mencionaba esto. Solamente un pueblo, escogido por gracia. En Apocalipsis, tal vez te voy a dar ahí una pista y con eso terminamos. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Sabes qué se dice de los 144,000? En dos pasajes en específico. Creo en el primero se menciona, no hagan daño a la tierra todavía hasta que hayamos sellado en sus frentes aquellos siervos de Dios. Se les sella en la frente. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a mencionar la última página. Apocalipsis 22. Y así termina, o es parte del final de la Biblia. ¿Desde dónde vamos a ver? Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes serán esos siervos, hermano? Todos aquellos que han creído en Cristo, todos aquellos redimidos. Termina Él en su trono y sus siervos le... Vamos a servirle, hermano, para siempre, para la eternidad. Por si alguien se imaginaba que el cielo era un lugar donde estabas en una nube con una arpa, sin hacer nada todo el día. Es lo más ridículo. Estamos para servicio. Y vamos a estar para servicio a futuro. Y dice, ¿no? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Quiénes son ellos? Una vez más, todos los que han creído en Cristo. Hermanos, todos aquellos que han creído en Cristo, que han reconocido a Dios, van a tener ese sello en su frente, es el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y así es como termina. Así que, hermano, de manera diligente a vivir ahora. No sé qué ha hecho el mundo para hacerte pensar, si yo alcanzo solamente esto, seré feliz. Déjame decirte algo. El mayor tesoro que podrías alcanzar en toda tu vida, en 100 vidas trabajando en una mina de oro, no se compara en nada a lo que ya tienes en Cristo. Así que ahora el resto, vívelo de manera subordinada, con diligencia y para la gloria de Dios. Amado hermano, una alabanza inteligente que está cantando de ese futuro glorioso, con tanta seguridad, pero también viviendo de esa manera. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a terminar. Este es un precioso salmo.